Buenos días a todos, hoy hablaremos sobre los diferentes tipos de intencionalidad. Pero para entender un poco el tema, debemos recordar que la intencionalidad se refiere a cómo la mente se dirige hacia el mundo y cómo se relaciona con el hombre. Para esto nos apoyaremos en tres grandes autores. Estos son Emmanuel Levinas, Viktor Frankl y Jane Grundy. Estos autores tienen perspectivas interesantes sobre este tema. Pero para poder empezar, debemos dar una pequeña introducción sobre quiénes son cada uno de estos autores. Emmanuel Levinas fue un filósofo lituano-francés que se centró en la ética y la responsabilidad del individuo hacia el otro. Por su lado, Viktor Frankl fue un psiquiatra austriaco y sobreviviente de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Esto lo llevó a ser el creador de la logoterapia. Y por último, pero no el menos importante, Jane Grundy fue un filósofo canadiense que tiene un enfoque en la hermenéutica y la comprensión de la filosofía continental. Algunos de estos hechos los estaremos cuestionando y analizando durante la siguiente mesa de expertos. Para esta mesa nos acompañan dos expertos en relación con el tema de la intencionalidad. Estos son el filósofo Franco Mendoza Aquino y el filósofo José Raúl Cariño Fadanelli. La intencionalidad es un tema central en la filosofía, y estos tres filósofos tienen enfoques interesantes sobre ello. Para entender a dichos autores, daremos un resumen de los tipos de intencionalidad que existen. La intencionalidad simbólica se refiere a nuestra capacidad de asignar significado a los símbolos y signos que utilizaremos en la comunicación y en la interpretación del mundo que nos rodea. La intencionalidad creativa se refiere a nuestra capacidad de crear nuevas ideas, objetos, conceptos a través de imaginación y la creatividad. La intencionalidad imaginativa se refiere a nuestra capacidad de imaginar cosas que no existen en la realidad y de crear mundos ficticios en nuestra mente. La intencionalidad discursiva se refiere a nuestra capacidad de usar el lenguaje para comunicar ideas y significados a otros. La intencionalidad emocional se refiere a nuestra capacidad de experimentar y expresar emociones para comprender y responder las emociones de los demás. Es decir, estas diferentes formas de intencionalidad se refieren a diversas capacidades humanas, como la capacidad de asignar significados a los símbolos, crear nuevos conceptos y objetos, imaginar cosas que no existen en la realidad, como comunicar ideas y emociones a través del lenguaje y experimentar y expresar emociones. Sin embargo, también debemos ser críticos y examinar sus argumentos. Nuestra filosofía debe ser una búsqueda constante de la verdad. Comenzamos con Emmanuel Levinas. Pero, ¿quién es Emmanuel Levinas? Emmanuel Levinas fue un filósofo francés de origen lituano que desarrolló su propia teoría de la intencionalidad, la cual se enfoca en la relación de alteridad entre el yo y el otro. En su obra, la relación con el otro es el fundamento de la ética y la responsabilidad hacia el otro. Es la obligación más fundamental del ser humano. Emmanuel Levinas también reflexionó sobre el judaísmo, la religión y los problemas políticos y sociales de su tiempo, siendo su obra una influencia importante en la filosofía contemporánea. Después de dar una breve introducción, nuestros dos expertos nos explicarán su perspectiva sobre la intencionalidad de este autor. Claro, Emmanuel Levinas tiene que la intencionalidad es una dirección hacia el otro, hacia los demás seres humanos. Para él, la relación con el otro es primordial, es lo que nos permite trascender la propia ser. Podremos mejorar su pensamiento al tener en cuenta que no solo debemos dirigirnos al otro, sino también a la naturaleza y a los animales. Este autor aborda la realidad
que conocemos en una circunstancia particular. Su enfoque va en contra de la intención de garantizar y conceptualizar la vida de una manera uniforme y continua, por lo que Emmanuel Levinas enfatiza en la contradicción, la ruptura y la discontinuidad en la existencia de cada individuo. Muy bien, sin duda, Emmanuel Levinas fue un filósofo muy importante, pero no el único. Así que ahora hablaremos de un psiquiatra austriaco conocido por su obra El hombre en busca de sentido, el creador de la logoterapia. ¿Quién es? Si dijeron Viktor Frankl, están en todo lo correcto. ¿Qué nos dice sobre la intencionalidad? Viktor Frankl habla de la búsqueda del sentido como la intencionalidad fundamental de los seres humanos. Él sostiene que la búsqueda de sentido es lo que nos permite superar los momentos difíciles y encontrar propósito en nuestras vidas. Una posible crítica a su pensamiento es que la búsqueda del sentido no es el único propósito de la vida, que las personas también pueden encontrar valor en la felicidad, la satisfacción personal y otras cosas. Además, debemos tener en cuenta que la búsqueda de sentido no es necesariamente una actividad individualista, sino que también puede ser colectiva y estar relacionada con la comunidad. Pero para Viktor Frankl, de alguna manera, la realidad puede llegar a un punto en que lo sobrepase. Eso es, nos sobrepasan las circunstancias y frecuentemente parecen escaparse de nuestras manos. Sin embargo, él sugiere que somos capaces de elegir de qué manera las enfrentamos o de qué manera las encaramos, por lo que su propuesta refleja la realidad de los detalles y circunstancias, a través de una intencionalidad emocional y afectiva. En este caso, sugiere que el individuo debe buscar el sentido de su vida, incluso en medio de la adversidad. Es importante remarcar el hecho de que el autor, Viktor Frankl, fue un prisionero en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Esta experiencia personal fue lo que lo llevó a cuestionar su sentido en la vida. Sin embargo, se dice que su pensamiento no se dejó llevar por la desesperanza que lo rodeaba en la situación. Para Frankl, las circunstancias personales pueden condicionar la vida y las preguntas acerca de esta, pero no necesariamente determinan las respuestas. Él sugiere que aunque la realidad pueda superarnos, nosotros podemos seguir nuestra actitud ante las circunstancias, siendo su propuesta que debemos buscar el sentido de nuestra vida, incluso en medio de la adversidad, y eso es lo que le llama voluntad de sentido. La logoterapia, que es terapia que Frankl fundó, se centra en la búsqueda de sentido, de la existencia humana y encontrar un propósito para la vida, en contra del psicoanálisis y la psicología de Adler. Excelente. Por último, pero no menos importante, hablaremos de un filósofo canadiense que se enfoca en la filosofía hermenéutica y la interpretación. Este argumenta que la interpretación es fundamental en la filosofía y la vida humana, y que siempre está enraizada en un contexto histórico y cultural específico. Así es Grundin. También ha estudiado la relación entre la filosofía y la religión, argumentando que pueden complementarse mutuamente. ¿Podrían explicarnos su enfoque en la intencionalidad? Claro, Grundin habla de la intencionalidad como un acto de apertura hacia el mundo. Él sostiene que nuestra relación con el mundo es lo que nos permite comprenderlo y encontrar un sentido en él. Sin embargo, una crítica que se podría hacer es que esta perspectiva no toma en cuenta las diferentes culturas y cómo éstas pueden afectar nuestra relación en el mundo. Este autor pretende resolver la pregunta del sentido de la vida, y aunque la respuesta a dicha pregunta debe estar en diferente intencionalidad, quizá sea emocional y empática. Sobre todo, debemos cuestionar si la intencionalidad siempre implica una búsqueda de sentido o si también puede ser una respuesta a las emociones o estímulos.
De igual forma, Grondin busca responder a preguntas fundamentales de la filosofía y la ética, pero sin recurrir a respuestas uniformes o científicas, siendo uno de los grandes temas que aborda el sentido de la vida, y considera que la respuesta no puede ser encontrada en un cuaderno del maestro, es decir, no puede ser encontrada una respuesta fija para el sentido de la vida. Complementando a mi compañero, en su opinión, la respuesta de la vida debe ser abordada desde una perspectiva humilde, reconociendo que no se tienen todas las respuestas. Grondin cree en el sentido de la vida se encuentra en la intencionalidad diferente, siendo esta emocional y empática. Al acercarnos al mundo y percibir el sentido que tienen las cosas, por lo que este sugiere que hay que abrir nuestros sentidos en la vida, porque esto es clave para encontrar un sentido a nuestra propia existencia. Muchas gracias a todos por sus aportes y críticas. En resumen, hemos visto que la intencionalidad es un tema complejo y que estos tres filósofos ofrecen enfoques interesantes pero también cuestionables. ¿Alguna última reflexión antes de concluir? Me gustaría enfatizar la importancia de ser críticos y cuestionar siempre nuestras propias perspectivas y la de los demás. Solo así podremos acercarnos a una comprensión más profunda y precisa sobre la realidad. Totalmente de acuerdo, la filosofía es una herramienta poderosa para cuestionar las ideas y prejuicios establecidos y para buscar la verdad y la justicia. En resumen, los enfoques sobre la intencionalidad de Manuel Levinas, Frank y Grondin son importantes porque nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo y con los demás, aparte de que nos brindan herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. Sin embargo, debemos cuestionar y mejorar nuestras perspectivas para lograr su comprensión más completa y precisa de la intencionalidad. En conclusión, la intencionalidad es un tema central en la filosofía, y estos tres filósofos, Emmanuel Levinas, Viktor Frankl y Jean Grondin, ofrecen enfoques interesantes y complementarios sobre ella. Emmanuel Levinas nos recuerda la importancia de la relación con el otro y de la responsabilidad ética que esto implica. Frank nos habla de la búsqueda de sentido como una actividad fundamental y necesaria para nuestra vida. Y Grondin nos invita a abrirnos al mundo y a comprenderlo a través de nuestra intencionalidad. Cada uno de estos enfoques puede ser importante para diferentes situaciones y perspectivas. La intencionalidad como relación con el otro puede ser crucial en la construcción de una sociedad más justa y empática. La búsqueda de sentido puede ser una fuerte motivación y propósito para nuestras vidas. La apertura al mundo puede ayudarnos a comprender y actuar en él de una manera más consciente y responsable, podríamos decir. Sin embargo, también debemos ser críticos y cuestionar sus argumentos. La filosofía debe ser búsqueda consciente de la verdad, y solo a través del diálogo crítico y constructivo podremos acercarnos a una comprensión más profunda y precisa de la realidad. Muchas gracias a ambos por su participación. Esperamos que esta presentación haya sido útil e inspiradora para todos los que nos han acompañado. Hasta la próxima.